Bienvenidos. Estamos en plena era de la inteligencia artificial, una época en la que una IA puede literalmente diseñar las piezas de la vida en segundos. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que resuena en los laboratorios de todo el mundo. ¿Acaso la inteligencia artificial ha dejado obsoletas décadas de herramientas científicas? La narrativa que se oye por ahí es que la IA es una revolución que lo va a reemplazar todo, como si fuera un arquitecto digital que ya no necesita los viejos planos para diseñar las moléculas de la vida. Pues bien, hoy vamos a poner a prueba ese mito. A ver, para que entendamos la magnitud de esto, la escala de esta revolución es sencillamente innegable. Herramientas como AlphaFold han predicho la estructura de más de 200 millones de proteínas. Para ponerlo en perspectiva, décadas de trabajo experimental en laboratorio solo habían conseguido descifrar unas 180.000. El salto es monumental. De repente tenemos una biblioteca de la vida casi infinita, un álbum de fotos con millones y millones de estructuras nuevas. Pero claro, aquí viene el gran problema. Si la IA ha escrito todos estos libros, ¿cómo los leemos? Y más importante, ¿cómo sabemos que lo que está escrito en ellos es verdad? Y es justo aquí donde entra nuestro héroe anónimo. Y no es una nueva y brillante IA, sino una arquitectura de datos, una fundamental, el modelo SMCRA. Hay que pensar en él como el sistema de coordenadas universal, el GPS que nos permite navegar por este mundo tridimensional y supercomplejo de las proteínas. O sea, para que nos entendamos, SMCRA es la gramática que nos permite entender el lenguaje de las proteínas. Lo que hace es organizar todos los datos de una estructura 3D en una jerarquía lógica. Convierte algo que sería un caos increíble en algo legible y consultable por un ordenador. Sin esto, solo tendríamos un montón de coordenadas de átomos sin ningún sentido. La genialidad de SMCRA está en lo simple que es. Imaginemos una dirección postal de toda la vida. La estructura, la S, es el país. El modelo, la M, es la ciudad. La cadena, la C, es la calle. El residuo, la R, que es un aminoácido, es la casa. Y finalmente, el átomo, la A, es una habitación concreta dentro de esa casa. Esta jerarquía tan sencilla nos permite señalar con una precisión milimétrica cualquier punto de una proteína. Y aquí viene lo interesante de verdad. SMRCA no es una tecnología vieja. Para nada. Es de esas infraestructuras que no pasan de moda. Es como el lenguaje SQL de la biología. SQL se inventó hace décadas y, sin embargo, a día de hoy sigue siendo la base para manejar las bases de datos más modernas del mundo. Pues con SMRCA pasa exactamente lo mismo. Y para demostrarlo vamos a hacer una especie de auditoría. Vamos a poner a la IA a prueba, de verdad. Vamos a enfrentar una predicción de AlphaFold contra una estructura real, una verificada en laboratorio durante años. Es el plano del arquitecto digital contra el edificio ya construido. A ver qué pasa. El plan es bien sencillo. Vamos a coger un modelo generado por AlphaFold y lo vamos a superponer, a calcar, sobre su equivalente real, el que se consiguió en un laboratorio usando cristalografía de rayos X, que es como una especie de fotografía molecular de altísima precisión. Y luego vamos a medir, átomo por átomo, cómo de grande es la diferencia. ¿Coincide la imaginación de la IA con la pura realidad física? Y para medirlo, vamos a usar dos varas de medir. Por un lado, el laboratorio nos da lo que se llama el factor B, que básicamente nos dice cuánto vibra o se mueve cada átomo en la realidad. Si vibra mucho, significa que esa parte es más flexible, más incierta. Y por otro lado, la IA nos da su puntuación de confianza, el PLDDT. Cuanto más alta sea, más segura está la IA de su predicción. Nuestro conejillo de Indias va a ser la lisocima. Es una proteína icónica, superestudiada, cuya estructura real se conoce con una precisión brutal. Vamos, que es la candidata perfecta para ver si el modelo digital de la IA puede igualar la realidad física. La pregunta está servida. Y ahora el momento de la verdad, el veredicto. Comparamos los 129 aminoácidos que las dos estructuras tienen en común, alineando átomo por átomo y el resultado es alucinante. La diferencia media, la desviación entre el modelo de la IA y la estructura real, es de solo 0,319 angstroms, una cifra increíblemente pequeña. ¿Y qué significa eso exactamente? Pues para que nos hagamos una idea, un enlace químico normal entre dos átomos de carbono mide alrededor de 1,5 angstroms. La diferencia media entre la predicción y la realidad es más pequeña que el radio de un único átomo. Es una precisión casi perfecta. La IA básicamente ha clavado el diseño. Y lo mejor es que la IA lo sabía. Estaba increíblemente segura de su predicción. El 88% de la estructura la clasificó con una confianza muy alta. La puntuación media fue de 93,9 sobre 100. Solo un diminuto 2% recibió una confianza baja, y eran seguramente los extremos más flexibles de la proteína.
Pero esperad, que aquí viene lo más brillante de todo. Fijaos en esta gráfica. Arriba, en azul, vemos la incertidumbre real medida en el laboratorio, ese baile de los átomos del que hablábamos. En el medio, la confianza de la IA. Y abajo, la comparación directa. ¿Qué es lo que vemos? Pues que las zonas donde la IA tiene menos confianza coinciden casi siempre con las zonas que en la realidad son más flexibles. O sea, la IA no solo predice la estructura, sino que también sabe qué partes de su predicción son menos fiables, porque la molécula es así, es dinámica. Lo que nos lleva de cabeza a la gran conclusión, a la respuesta de nuestra pregunta inicial. No estamos viendo una sustitución, para nada. Estamos presenciando el nacimiento de una simbiosis. No son rivales, son socios. Creo que la mejor forma de entenderlo es esta. AlphaFold es el escritor, un autor increíblemente prolífico que está generando millones de nuevas historias biológicas. Pero SM-SCRA es el lector, es el sistema que nos da el lenguaje y la gramática para poder leer, entender, validar y sobre todo hacer preguntas a esas historias. Sin esa gramática, sin esa estructura de SM-SCRA, los millones de predicciones de AlphaFold no serían más que una montaña de texto ilegible. Sería como tener una biblioteca infinita llena de libros escritos en un idioma que nadie puede descifrar. Así que el punto crucial es este. La IA no ha hecho que la bioinformática clásica sea obsoleta. Todo lo contrario, la ha hecho más esencial que nunca. Porque ahora que tenemos millones de estructuras por analizar, la necesidad de herramientas robustas y fiables para interpretarlas es más grande que nunca. La inteligencia artificial nos ha regalado los planos de la maquinaria de la vida, con un nivel de detalle que nunca habríamos imaginado. La pregunta que queda ahora, que es la más importante de todas, es ¿qué maravillas vamos a ser capaces de construir con ellos?